Vamos ahora a saludar a Fabio Costa, que nos trae una invitada en la sección del librero. ¿Cómo estás, Fabio? Muy bien, ¿y tú, Francesca? Muy bien. Te traigo efectivamente una invitada que bueno, para presentar su libro, uno de sus libros, su segundo libro publicado, una escritora bastante joven, así que lo que promete mucho, porque este libro, yo no leí el anterior, que es de cuentos, esta novela creo yo que está muy buena, me encantó. Una novela que a través de la historia de dos chicas adolescentes, de cierta forma nos lleva por el transcurso de lo que es crecer, las dificultades de la adolescencia, un poco la sexualidad y las dificultades que esto trae en un mundo sumamente tradicional y conservador, también el enfrentarse a cosas que de repente les quedan un poco grandes y que tratan de salir al paso utilizando las herramientas que finalmente ellas tienen, creyendo que van por el camino correcto, pero a veces no. Entonces es súper entretenido. Pero quiero que Amanda les cuente más del libro porque finalmente de ahí nace y quién mejor que ella para explicarlo. Hola, Amanda. Bienvenida. Hola, gracias. Bueno, yo creo que básicamente se trata, o sea, cuenta un punto en la vida de dos niñas de un colegio muy conservador, en que ambas se dan cuenta que están como completamente incómodas o desconectadas del mundo que siempre les mostraron era el único. Y esto es tu segunda novela, Amanda. Es mi primera novela, mi otro libro era de cuentos. De cuentos. Sí. ¿Cuál es la diferencia, o para ti por lo menos, de escribir un texto con varios cuentos, varios relatos? Es distinto, me imagino yo, a un hilo conductor, a una historia completa, en que me imagino que tiene que a lo mejor ser un poquito más complejo, o no, o se te hizo más fácil. Es que yo encuentro que tienen como diferentes finalidades, quizás. Ya. El cuento es más como demostrar un momento, por lo menos para mí, y tiene mucho que ver con el manejo de la información o mantener la atención. En cambio, la dificultad de la novela es qué tanto podéis alargar una historia y qué tanto podéis mantenerla como viva, sin que se agote. Qué tentador de repente debe ser el hecho de partir en un cuento y que se te empieza a alargar, ¿o no? Como debe ser difícil no caer en eso en cada cuento, ¿no? O sea, depende de la historia por sí, porque de repente uno está escribiendo un cuento y al tiro se da cuenta que como que uno lo quiere terminar. Claro. Pero, de hecho, el primer capítulo yo lo pensé como un cuento. ¿Y después? Y después me di cuenta que ganaría más si es que como conociera más la historia y como conocer más a los personajes le daba mucho más sentido. ¿Y qué edad tienes tú? Te pregunto porque lo decía Fabio, eres muy joven y me imagino que hay mucho potencial todavía para escribir más historia más adelante. ¿Qué te dio por escribir a tu edad, qué es? 23. Joven. Súper joven. Y 2 libros publicados con una casa editorial de las más grandes del mundo. O sea, en el fondo hay un respaldo no menor en su obra. Bueno, yo igual básicamente escribo sobre, más que nada, no tanto de mí, sino como del mundo que conozco. Entonces es como un trabajo igual de observación y también un poco de tratar de entender a la gente, como que yo igual... ¿Y a quién quieres llegar tú? O sea, que este mundo que tú conoces, que lo lean o lo descubran personas que no lo conocen, que otros digan, ah, mira, yo soy también de este mundo y quiero quizás ver cosas que no me he dado cuenta, que no me he percatado en el camino. Es que yo encuentro que si bien hay un tema como de tratar cierta clase y quizás analizarla, yo creo que igual la novela es un poco transversal a eso, porque esta por lo menos habla mucho sobre la experiencia femenina y cómo crecer siendo mujer, y yo creo que es bien parecido para todas las mujeres independiente de la clase social. ¿Y ha habido una inflexión por el movimiento feminista? ¿Te impulsó eso o haces un barrido con este movimiento en tus historias? Que lo escribí antes de como todo lo que pasó el año pasado en mayo y las tomas. Yo estaba en la universidad, entonces también estaba en las tomas y iba a las marchas. No habla nada de eso. No alcanzó porque lo escribí antes, pero encuentro que igual ayudó en el sentido de cómo iba a ser recibido. Como que me dio más seguridad de que, por ejemplo, una novela que tiene como el aborto y esas cosas, y estaba como más dialogando más con su contexto. Ya.
Si me permiten un comentario desde mi perspectiva masculina, yo siempre trato de entender más allá de lo que mi formación y mi historia me ha dado. El libro efectivamente es súper interesante porque uno tiene una mirada desde lo femenino que ayuda mucho a entender, sobre todo, no sé, yo tengo una hija chiquitita pero que va a ser adolescente, y trata ciertos temas, no de una forma así como se me hacía muy similar a lo que es el libro, el del La juventud en éxtasis, que es el caso un poco también de la adolescencia desde la mirada de un hombre, pero es entretenido porque efectivamente toma temas de la sexualidad. Yo le comentaba a Amanda que yo pensaba mucho en el tema del bullying, pese a que el bullying como tal no está presente, pero sí el tema del sufrimiento de estos adolescentes que tratan de hacerse un espacio, pero de repente no lo encuentran. Es entretenido porque Amanda dice como dos adolescentes que no logran como compatibilizar lo que les enseñan de su mundo con su verdadera visión, pero por el otro lado, ellas se miran de la una a la otra, siempre pensando que la otra tiene todo resuelto, y una no. Entonces sufren con eso y esa falta como de información o de comunicación. Es súper entretenido e interesante cómo lo construye. Y efectivamente la perspectiva femenina, complementando lo que te decía de este libro de la juventud en éxtasis, que también hoy día yo me doy cuenta, claro, es mucho más masculina la mirada, pese a que abarca temas que creo que son interesantes para ambos géneros. Es muy interesante como complemento a ese libro que es tan importante y que hasta el día de hoy se lee harto en los colegios. ¿Y tú trajiste otras cosas, Fabio? Sí, traje, mira, conversando con Amanda, un poco también tratando de entender, como tú le haces la pregunta, ¿cuáles son tal vez las inspiraciones? ¿Qué libros de cierta forma te han marcado, te han llevado a llegar a un libro como La Buena Educación? Y dentro de los que me comentó, yo traje algunos que hay dos que son de María Luisa Bombal. Uno que es La Hora Completa y el otro es La Casa de Niebla, y La Señora Dalloway de Virginia Woolf, que son libros que Amanda me comentaba como que de cierta forma influenciaron en ella. No sé si tú más o menos puedes darnos un porqué, en qué sentido te hicieron lógica con este libro tuyo. Bueno, María Luisa Bombal, sobre todo como uno lo lee como que la primera experiencia en el colegio, y en el colegio uno está súper acostumbrado a leer libros de hombres, cuesta mucho, sobre todo una chilena, y me llamó mucho la atención sobre todo cómo ella habla del sexo desde la subjetividad femenina, como en La Última Niebla, y todo igual es un poco de repente medio metafórico o alegórico. Tiene de eufemismo quizás. Sí, pues, entonces ahí como que lo hace de una manera muy propia. Y también a mí me mostró que los problemitas que uno siempre te decía, los problemitas de mujer que no parecían como temas literarios, acá hacían una obra súper buena de el problema del marido, la mujer retraída, cómo afecta las exigencias sociales. Claro, una visionaria dentro siempre de los márgenes de la época que le tocó escribir y vivir, por cierto. Fabio, Amanda, quiero agradecerles por haber estado hoy en un nuevo día. Gracias por el espacio, gracias Amanda. Vamos a echar una miradita a La Buena Educación, a tu libro. Que esté muy bien. Gracias.